Muy buenos días, qué bendición el poder estar nuevamente juntos aprendiendo la palabra de nuestro Dios. Dele gracias a nuestro Dios por tener la oportunidad de tener vida, de respirar, de poder ver el sol, ver un medio amanecer, sentir la lluvia, ¿verdad? Poder estar en casa junto a la familia o también dele gracias a Dios por Jesús, quien dio su vida en la cruz por cada uno de nosotros y por la humanidad. Qué bendición, qué regalo de Dios es que podamos estar juntos hoy en nuestra escuela dominical de las Asambleas de Dios de Villa Alemana. Pues bien, la semana pasada conocimos a Balaam, ¿verdad? Y todo lo que sucedió allí en los capítulos anteriores. Como dice allí el título de la lección de hoy, nosotros vamos a ver cómo este eh, hechicero, este hombre que se fue contra Dios, ¿verdad? Ahora cambia, ¿ya? Y Dios lo usa. Ahí en Números vamos a leer los capítulos 23 al 25 y vamos a ir conociendo y también aplicando la palabra de nuestro Dios de estos capítulos a nuestra vida diaria. Vamos entonces a ir a la lección de hoy. Así que yo le invito, como siempre, ¿verdad? Le decimos que tome su Biblia, tome un cuaderno para que usted vaya tomando nota de lo que se enseña en la escuela dominical. Número 23. Vamos a ir a ver cómo Balaam bendice a Israel. En Números 23 vemos el versículo, se podría decir, clave de este capítulo que dice: ninguna maldición puede tocar a Jacob, ninguna magia ejerce poder alguno contra Israel, pues ahora se dirá de Jacob: ¿qué maravillas ha hecho Dios por Israel? Este es un gran principio de verdad para los creyentes de hoy. El principio es que un poder menor como Satanás no puede maldecir a los que están bajo la protección de un poder mayor como nuestro Dios Altísimo. Amén. Así que vamos a ver, yo voy a pedir que usted vaya ahí a su Biblia y busque Números capítulo 23, vamos a leer los versículos del 1 al 11. Así que rápidamente allí busque Números capítulo 23, versículos del 1 al 11. La palabra del Señor dice así: entonces Balaam le dijo al rey Balac: constrúyeme aquí 7 altares y prepara 7 becerros y 7 carneros para que los sacrifique. Balac siguió sus instrucciones y los dos sacrificaron un becerro y un carnero en cada altar. Entonces Balaam le dijo a Balac: quédate aquí con tus ofrendas quemadas y yo iré a ver si el Señor me responde. Entonces te diré lo que Él me revele. Así que Balaam fue solo a la cima de una colina sin vegetación y allí se reunió Dios con él. Balaam le dijo: preparé 7 altares y sacrifiqué un becerro y un carnero en cada altar. El Señor le dijo a Balaam un mensaje para el rey Balac y después le dijo: regresa donde está Balac y dale mi mensaje.
Así que Balaam volvió y encontró al rey de pie al lado de sus ofrendas quemadas, con todos los funcionarios de Moab. Ese es el mensaje que Balaam transmitió. Balac me mandó a llamar desde Aram. El rey de Moab me trajo de las colinas del oriente. Ven, me dijo, maldíceme a Jacob, ven y anuncia la ruina de Israel. Pero, ¿cómo puedo maldecir a quienes Dios no ha maldecido? ¿Cómo puedo condenar a quienes el Señor no ha condenado? Desde las cimas del precipicio los veo, los miro desde las colinas. Veo a un pueblo que vive aislado, apartado de las otras naciones. ¿Quién puede contar a los descendientes de Jacob tan numerosos como el polvo? ¿Quién puede contar siquiera a una cuarta parte del pueblo de Israel? Permíteme morir como los justos. Deja que mi vida acabe como las de ellos. Vemos, ¿verdad? Aquí la imagen, ¿verdad? Cómo estaba ahí el rey Balac con Balaam. Vemos de los versículos del 1 al 10 lo siguiente. El que abrió la boca al asno hizo que la boca de ese hombre malo dijera palabras tan contrarias al deseo de su corazón como las del asno eran para los poderes de la bestia. Dios cerró la boca y no llevó a cabo los deseos que tenía este hombre, Balaam. Dios utilizó a este hombre malo, ¿verdad? Para que bendijera a Israel, el pueblo amado de Dios, al pueblo de Dios. El rey Balac llevó a Balaam a diferentes lugares para tratar de incitarlo a que maldijera a los israelitas. El cambiar de lugar para escapar del problema solo complica la solución. Los problemas que están arraigados en nosotros no se resuelven con un cambio de escenario. El cambiar geográficamente o de trabajo solo puede distraernos de la necesidad de experimentar un cambio en nuestro corazón. Vemos que Balac llevó a Balaam a diferentes lugares para que él maldijera y condenara al pueblo de Israel, pero no le resultó. Con los campamentos de Israel a simple vista, Balaam ordenó que se construyera 7 altares y se ofrendara un novillo o un becerro y un carnero en cada uno. La maldición es tornada con amor en bendición para Israel por el poder arrollador de nuestro Dios. Dios decidió servir su propia gloria con Balaam y por tanto enfrentarlo. Si Dios puso palabras en la boca de Balaam, que hubiera desafiado a Dios e Israel, seguramente Él no va a faltar a los que desean glorificar a Dios y edificar a su pueblo. A ellos les será dado lo que deban decir. Y aquí volvemos a leer. El que abrió la boca al asno hizo que la boca de este hombre malo dijera palabras tan contrarias al deseo de su corazón como las del asno eran para los poderes de la bestia. Más adelante, en el versículo
¿verdad? Que leemos después, de este capítulo 23, dice, entonces el rey Balac le reclamó a Balaam, ¿qué me has hecho? Te traje para maldecir a mis enemigos, en cambio los has bendecido. Pero Balaam respondió, yo hablaré solamente, el mensaje que el Señor ponga en mi boca. Qué respuesta más fuerte, ¿verdad? De ver a este rey Balac, el enemigo de Israel, viendo que todos sus planes, todo lo que él quería ir en contra del pueblo de Dios, se tornaban contrarios y cambiaron, porque Dios tiene el control de todo. Como leíamos, como compartíamos al principio y leíamos, ¿verdad? No hay poder que se levante contra nuestro Dios, ¿ya? El versículo 23, ¿ya? Es un gran principio, como comentábamos, ¿verdad? El principio es que un poder menor como Satanás no puede maldecir a los que están bajo la protección de un poder mayor como el poder de nuestro Dios Altísimo. Y eso nosotros lo tenemos que tener claro, hermanos, hermanas, ¿verdad? Nosotros tenemos a nuestro Altísimo, al Todopoderoso, al Eterno, a quien nadie se le ha enfrentado y Él ha ganado todas las batallas. Nosotros, si confiamos en nuestro Dios y dejamos que Él haga su voluntad en nuestras vidas, su voluntad, vuelvo a decir eso, su voluntad, nada puede atacarnos. Y recordemos, ¿verdad? Esto en nuestras vidas. Amén. Satanás no tiene poder sobre los hijos de Dios. Nada. Amén. Porque con nosotros está el Todopoderoso. Del versículo 11 al 30, encontramos aquí que por segunda vez la maldición es vuelta bendición. Y esta bendición es más amplia y más poderosa que la primera. Cuando la escritura se dice que Él se arrepiente, no significa ningún cambio de su propósito, sino solamente un cambio de su manera. Aunque los designios del corazón humano sean muchos, prevalecerán los consejos de Dios. Amén. ¿Y dónde están los consejos de Dios? En su palabra. ¿Dónde nosotros podemos encontrar sabios consejos para nuestra vida? En su palabra, en la Biblia. Amén. Así que yo te invito a que tú leas este capítulo, leas los capítulos siguientes que vamos a ver en esta lección y tú tomes consejo. Tú leas la palabra de nuestro Dios. Amén. Y esto es importante, ¿ya? Tenemos nosotros que orar a nuestro Dios. Amén. Tenemos que nosotros pedirle que la sabiduría que está en la palabra llene nuestras vidas y podamos ponerla en práctica. Amén. Vamos a Números, capítulo 24, los versículos del 1 al 9. Y yo te pido que ahora tú lo busques allí también en tu Biblia para que lo podamos leer juntos. Finalmente Balaam comprendió que el Señor estaba decidido a bendecir a Israel. Así que no recurrió a la adivinación como antes. En cambio, se dio vuelta y miró hacia el desierto, donde vio al pueblo de Israel acampado por tribus. Entonces el Espíritu de Dios vino sobre él y le dio el siguiente mensaje. Este es el mensaje de Balaam, hijo de Beor,
el mensaje del hombre cuyos ojos ven con claridad, el mensaje del que oye las palabras de Dios, del que ve una visión que proviene del Todopoderoso y se inclina con los ojos abiertos. Qué hermosas son tus carpas, oh Jacob, qué bellos son tus hogares, oh Israel. Se extienden ante mí como arboledas de palmeras, como jardines por la ribera. Son como altos árboles plantados por el Señor, como cedros junto a las aguas. Agua fluirá de sus cántaros. Su descendencia tendrá toda la que necesite. Su rey será más grande que Agag. Su reino será exaltado. Dios los sacó de Egipto para ellos. Él es tan fuerte como un buey salvaje. Él devora a las naciones que se le oponen. Quiebra sus huesos en pedazos y las atraviesa con flechas. Como un león, Israel se agazapa y se tiende como una leona. ¿Quién se atreve a despertarla? Bendito el que te bendice, oh Israel. Maldito todo el que te maldice. En Números 24 vemos los últimos mensajes de Balaam y lo que hemos leído, ¿verdad? Anteriormente. Como Balaam era hechicero, buscaba señales que lo ayudasen a predecir el futuro. En esta situación de Número 24, sin embargo, era claro que Dios mismo era quien hablaba, de modo que Balaam no necesitaba otras señales, ni reales ni imaginadas. Agag era el título que se le daba al rey de los amalecitas. Dios nos enseña que Él usa a cualquier persona para llevar a cabo sus planes. La Biblia condena la hechicería. Sin embargo, muestra que Dios es soberano sobre el bien y el mal. La Biblia, que es la palabra del Señor, condena la hechicería, condena todo aquello. Hermano, hermana, y persona que no está viendo, no hay magia negra ni magia blanca. Todo es igual para Dios. ¿Ya? Y esto es importante que lo tengamos claro, ¿verdad? Sin embargo, muestra que Dios es soberano sobre el bien y el mal. Él es quien dirige nuestra vida. Ya nosotros ya no necesitamos estar viendo el horóscopo, viendo, ¿verdad? Como algunos lo hacen, el calendario chino, los significados, los números. No, porque Dios es soberano sobre nuestra vida y sobre todo lo que reina a nuestro alrededor. Él es soberano, Dios reina. Amén. Y todo fue hecho por nuestro Dios. Del versículo 1 al 9, vemos a Balaam no habla con sus sentidos, sino el lenguaje del Espíritu que vino sobre él. En los versículos del 10 al 14, vemos Balac enciende su ira contra Balaam. Obvio, el rey enemigo que había traído a Balaam para que condenara y maldijera a Israel, ¿verdad? Ahora había cambiado, ¿verdad? Y Dios lo estaba usando a Balaam para bendecir al pueblo de Israel. Dios le ha impedido hablar lo que hubiera querido decir. Y esto nosotros tenemos que tener claro. Y volvemos a lo anterior. Dios muestra que Él es soberano sobre el bien y el mal. Amén. Dios impide que Balaam hable contra el pueblo de Israel. Del versículo 15 al 25, vemos bajo la poderosa influencia del espíritu de profecía,
Balaam anuncia la prosperidad futura y el dominio amplio de Israel. Qué hermoso vemos aquí el actuar de nuestro Dios, del actuar, ¿verdad? En favor del pueblo de Israel. Y es lo mismo que sucede en nuestras vidas, ¿verdad? Tanto Israel como nosotros. Nadie puede maldecir al pueblo de Israel, aún en este tiempo. Nadie puede irse en contra del pueblo de Israel, aún en este tiempo, y también nadie puede irse en contra de nosotros si es que estamos haciendo la voluntad de Dios, ¿ya? Y nosotros como hijos e hijas de Dios y el pueblo de Israel como el pueblo amado de Dios, nosotros, ¿verdad? Tanto ellos, Israel, como nosotros, vamos a estar siendo cuidados por Dios. Amén. Y esto es importante. Y esto nosotros tenemos que tener claro, ¿verdad? Que Dios es el soberano sobre el bien y el mal. Amén. En los versículos del 15 al 25 también vemos una profecía que mira al futuro hacia griegos y romanos. Reconoce que todas las revoluciones de los estados y reinos son hechuras de Dios. Ahora Balaam no habla con sus sentidos, sino el lenguaje del Espíritu que vino sobre él. También vemos que Balac, ¿verdad? Como decíamos, se enoja contra Balaam, ¿ya? Y expresa lo ofendido que está. Pero Balaam no tiene excusa muy buena. Dios le ha impedido hablar lo que hubiera querido decir. Y lo obligó a decir lo que jamás hubiera dicho, que fue la bendición hacia Israel. Vemos aquí nuevamente, ¿verdad? Y reforzamos este punto. Balaam, un hombre perverso, verá a Cristo, pero no de cerca como lo verá Job, como lo vio como su redentor y lo vio para sí mismo. Balaam entregó una profecía que mira hacia el futuro. Amén. Y reconoce que todas las revoluciones de los estados y reinos son hechuras del Señor. En Números 25, del 1 al 13, nosotros vamos a ver ya la parte final. Ya hemos llegado a la parte final ya de nuestra lección de hoy, ¿ya? Y vamos a ver algunos puntos importantes que tenemos que recordar. Mientras los israelitas acampaban en la arboleda de acacias, algunos hombres se contaminaron al tener relaciones sexuales con las mujeres moabitas del lugar. Estas mujeres los invitaron a los sacrificios de sus dioses, así que los israelitas festejaron con ellas y rindieron culto a los dioses de Moab. De ese modo Israel se unió al culto a Baal de Peor, lo cual encendió el enojo del Señor contra su pueblo. Entonces el Señor le dictó a Moisés la siguiente orden: detén a todos los cabecillas y ejecútalos delante del Señor a plena luz del día, para que su ira feroz se aleje del pueblo de Israel. Así que Moisés les ordenó a los jueces de Israel: cada uno de ustedes debe quitarles la vida a los hombres bajo su autoridad, que se han unido a rendir culto a Baal de Peor. En ese momento, mientras todos lloraban a la entrada del tabernáculo, un israelita llevó a una madianita a su carpa ante los ojos de Moisés y de todo el pueblo.
Cuando Fines, hijo de Eleazar y nieto del sacerdote Aarón, los vio, se levantó de un salto y salió de la asamblea. Fue y tomó una lanza y corrió detrás del hombre hasta su carpa. Con la lanza Fines atravesó el cuerpo del hombre y perforó hasta el estómago de la mujer. Entonces se detuvo la plaga contra los israelitas, pero ya habían muerto 24,000 personas. Así que el Señor le dijo a Moisés: Finees, hijo de Eleazar y nieto del sacerdote Aarón, alejó mi enojo de los israelitas porque demostró entre ellos el mismo celo que yo. Así que dejé de destruir a todo Israel, como pensaba hacerlo a causa del enojo de mi celo. Ahora dile que establezco con él mi especial pacto de paz, por medio del cual doy a él y a sus descendientes el derecho perpetuo al sacerdocio. Pues en su celo por mí, su Dios, él purificó al pueblo de Israel y los hizo justos ante mí. En Números 25 vemos cómo Moab seduce a Israel. Aquí vemos, como resumen, contrasta la respuesta de dos hombres hacia una mujer hermosa pero impía. Zimri fue motivado lujuriosamente por la mujer madianita llamada Cosbi. Ella era hija de un líder y era tanto hermosa como perversa. Fines defendió el honor de Dios. Traspasó con una lanza a Zimri y a Cosbi. Para hacer un poco historia, ¿ya? Ahí vemos un mapa, ¿verdad?, de el Antiguo Testamento, de los lugares donde aparecen en la palabra de nuestro Dios. Y ahí, encerrado en un cuadradito de línea roja, vemos a Madián. Allí se encontraban los madianitas, ¿ya? Y vemos, nos situamos geográficamente en ese lugar para tener claro dónde estaban, ¿ya? ¿Qué estaba sucediendo en ese lugar? La historia, vamos a parte de la historia. ¿Quiénes eran los madianitas? Eran descendientes de Abraham, como vemos en Génesis 25 del 1 al 6. ¿Ya? ¿Y por qué vemos que esto? Era porque Abraham tuvo una concubina, ¿verdad? Llamada, Setura. Ella tuvo un hijo llamado Madián y este tuvo 5 hijos. ¿Ya? Antes de su muerte, Abraham envió a todos los hijos de sus concubinas al este. Los madianitas vivían al sur de Edom y al este del Mar Rojo. ¿Ya? Y también vemos, la Biblia lo relaciona con los ismaelitas cuando José fue vendido en Egipto. Y ahí lo encuentra en Génesis capítulo 37, el versículo 28 y 36. También vemos en la Biblia donde aparecen los madianitas en los jueces. ¿Ya? Ahí en Gedeón derrotó a los madianitas que eran ismaelitas. Los jefes de Moab y Madián se unieron para contratar a Balaam. ¡Wow! Ya, los enemigos de Israel, ¿cómo se unieron allí? Los enemigos, ¿cómo se unen para ir en contra del pueblo de Israel al contratar a Balaam? ¿Ya? Y lo triste de esto, que los madianitas, ya su gente, llevó a Israel a la idolatría. Vemos esto, hablan acerca de este dios, Baal de Peor, ¿ya? Y vemos allí una imagen. Baal era el dios más popular en Canaán, representado por un toro que simbolizaba
fuerza y fertilidad. Era el Dios de la lluvia y de las cosechas. Y aquí hay algo importante. La adoración a Baal implicaba la prostitución. Y vemos allí, ¿verdad?, cómo los niños eran entregados a este Dios, ¿ya? Y cómo eran sacrificados para que fueran bendecidos los pueblos, ¿ya? Que adoraban a este Dios muy popular en Canaán. Y tristemente, ¿ya? El pueblo de Israel cayó en esto, ¿ya? Y empezó a adorar a Baal de peor, ¿ya? Y lamentablemente las consecuencias no fueron buenas. Y esto también nos enseña. Nosotros tenemos a nuestro alrededor costumbres que van contra la ordenanza de la palabra de el Todopoderoso, ¿verdad? De nuestro Dios. Y nosotros, ¿verdad? No tenemos que dejar, aunque nos llame la atención, aunque igual que esta mujer, ¿verdad? Que Cosby, que era hermosa, ¿verdad? Todo lo que hay a nuestro alrededor se puede ver hermoso, ¿verdad? Pero si detrás nos lleva a dejar de adorar a nuestro Dios, de seguir a nuestro Dios, de quitarle el lugar que a Dios le pertenece en nuestra vida, no nos conviene, ¿ya? Y nos va a llevar, ¿verdad?, a faltarle a nuestro Dios, a pecar contra nuestro Dios. Y eso es lo que pasó en el pueblo de Israel. Aquí hay algo importante. Finés, ¿ya?, que era un hombre, ¿verdad?, que él tenía un amor por Dios, ¿verdad? Tenía un celo por Dios, por lo que Dios había enseñado al pueblo de Israel. Vemos tres acciones, ¿verdad? Vemos tres cosas que él hizo, pero que nos enseña a nosotros, ¿ya? Y realmente nosotros podemos tomar ejemplo de él, de su actitud, ¿ya? Y hay algo importante. Él estaba enojado por su celo de las cosas del Señor. Pero ¿cómo se sabe cuando nuestra ira es apropiada y cuándo debe reprimirse? Y aquí tenemos que ver esto, ¿verdad? Cuando a nosotros nos molesta alguna actitud o alguna acción que va en contra de nuestro Dios, o que nos enojamos, ¿verdad? Y sentimos un celo. Nosotros tenemos que preguntarnos tres cosas importantes. Una, ¿por qué estoy enojado? ¿Será por mí o será por Dios? Lo segundo, ¿de quién son los derechos que se han violado? ¿Míos o de otros o de Dios? Y tercero, ¿se está violando la verdad? ¿Un principio de Dios? Hermanos, nosotros podemos enojarnos y podemos tener la misma actitud de Finés. Cuando vemos que se traspasa, ¿verdad?, la orden de nuestro Dios, nosotros podemos enojar, podemos actuar como Él actuó, ¿verdad? Que fue y vio cómo este hombre, ¿ya?, Simri, en medio del pueblo fue y trajo esta mujer y la metió a su carpa, ¿verdad? Y Simri violó, transgredió una verdad, un principio de Dios. Y Finés vio esta situación, ¿ya? Y se fue en contra.
de ellos dos. Entonces nosotros a veces nos enojamos cuando vemos que se están vulnerando o se está faltando a los principios que Dios dice en la palabra. A veces nos enojamos, ¿verdad? Cuando vemos alguna situación o vemos en la televisión cómo se llevan a cabo situaciones, ¿verdad? Que van en contra de Dios, que van en contra de lo que Dios nos ha enseñado en su palabra, que son principios que nos ayudan a conocer quién es nuestro Dios y a vivir una vida como corresponde, una vida buena, una vida correcta. Entonces a veces nos enojamos. ¿Y por qué me he detenido en este tiempo? Porque estas 3 preguntas nos ayudarán y tome nota de ellas. ¿Por qué estoy enojado? ¿Por qué? A ver, analizaré por qué estoy enojado. ¿Qué es lo que me está enojando? El problema, ¿verdad? ¿Qué causó este enojo? También, ¿de quién son los derechos que se han violado? ¿Son los míos o son de otro? ¿Y ese otro es de Dios? ¿Se están violando los derechos de Dios? Y la tercera pregunta, ¿se está violando la verdad, un principio de Dios? Y esto nos va a enseñar a nuestra vida, a guiar nuestra vida. En el estudio bíblico, ¿verdad? De los días jueves, hemos aprendido que nosotros somos administradores, ¿verdad? De lo que Dios nos ha dado. Incluso somos administradores de nuestro cuerpo, de nuestras actitudes, de nuestro pensamiento, de nuestras acciones. Nosotros somos administradores. Y como administradores tenemos que dar honra a nuestro Dios, que es todopoderoso, que es santo, 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 3 veces santo. Amén. Y que nos ha enseñado en su palabra lo que realmente, ¿ya? Es lo correcto. El acto de Finés hizo expiación para la nación de Israel. El castigo divino cesó. El pueblo de Israel se prostituyó. El pueblo de Israel empezó a adorar a Baal de Peor. Y esta acción que él tuvo de guardarse, de ser santo, de ser apartado, ¿verdad? Trajo como bendición que sus descendientes llegarían a ser los sumos sacerdotes de Israel. Fue así a lo largo de la historia del tabernáculo y del templo. Queridos hermanos, hermanas, jóvenes, niños, si tú sigues la palabra del Señor y tú le das honra en tu vida a los principios de Dios y tú no cambias a Dios por un ídolo del mundo, tú serás bendecido. Cuando tú le sirves a Dios de manera correcta, tú serás de bendición para el pueblo, para la congregación, ¿verdad? Y Dios va a bendecir tu vida. Nosotros vimos en Números 12, ¿verdad? Cuando María y Aarón murmuraron contra Moisés y entró la murmuración en ellos. Y vimos la consecuencia, que el pueblo se tuvo que detener y no pudo seguir caminando en medio del desierto. A veces nosotros no le tomamos el peso, pero a veces nuestra forma de actuar, nuestra forma de vivir, ¿verdad? Tiene como consecuencia que detenemos la bendición de Dios. Los que están en un cargo, ¿verdad?, de liderazgo o que tienen un cargo dentro de la iglesia, a veces se piensa, ¿verdad?,
que no, yo puedo hacer todo lo que yo quiera. No, ojo allí. Dios es tu dueño, Dios es nuestro dueño. Por consiguiente, nuestro actuar y nuestra vida debe ser de honra a nuestro Dios, de darle lugar a nuestro Dios en honra, adorar a nuestro Dios. Como veíamos en el estudio bíblico del jueves, nuestra vida, nuestro cuerpo, tiene que honrar a Dios en todo aspecto. Y también tenemos que nosotros mostrar y enseñar esto a nuestras familias. Finés demostró que él amaba a Dios y él quería a Dios y quería lo bueno. Y él destruyó el pecado. Finés se fue en contra de quienes estaban. Esto no quiere decir, hermanos, que si vemos a alguien pecando, vamos con una lanza, ¿verdad? Y lo matemos. No, pero ayudémoslo. Digámosle la verdad. Digámosle, hey, tú estás mal. Vuélvete al camino correcto. Vuelve a donde tú estabas. Porque tú estás violando la verdad, un principio de Dios, y te estás enfrentando con Dios. Recordemos, Dios es nuestro dueño y a Él debemos darle honra y gloria. Amén. Para finalizar, estudie la palabra de Dios. Estudie la palabra de Dios. Allí vemos una foto hermosa, ¿verdad? Como vemos a quien está allí leyendo, tomando nota, marcando su Biblia. Marque lo que le llega a su corazón. Y algo importante, no deje de leer la Biblia. Léala. Léala. Estúdiela. Deje que la palabra de Dios transforme su vida. Deje que los principios de Dios transformen su corazón, su pensamiento, su actuar. Así como lo hizo en la vida de Finés. Finés dejó que los principios de Dios, los mandatos de Dios, que era nada de idolatría, nada de pecado, ¿verdad? Hubiese. Y él pudo ser de bendición. Amén. Gracias damos a nuestro Dios por estudiar estos capítulos, que a veces se nos complican, ¿verdad? Números, 23 al 25, ¿verdad? Pero hemos visto cómo la palabra de Dios habla nuestra vida y al final vemos a un hombre, ¿verdad? No se nos dice más de Finés, sino que se nos muestra esta actitud, como él se muestra como el principio de Dios transformó su vida, ¿verdad? Y no dejó que ya se faltara más el respeto a Dios. Deja que la palabra de Dios entre a tu vida, cambie. Y si tú en esta mañana te has dado cuenta que hay algo que has cometido y le has faltado a Dios, pídele perdón. Vuélvete a Dios y toma nuevamente la palabra. Ten tiempos de adoración. Arrepiéntete. Amén. Muchas bendiciones para cada uno de ustedes. Que el Señor les bendiga, que esta semana sea de bendición. Amén. Pero si hay problemas en esta semana, mira al cielo. Mira hacia arriba, porque arriba está nuestro Dios Todopoderoso, el Altísimo, el que abrió el Mar Rojo, el que proveyó al pueblo de Israel durante 40 años en medio del desierto. Y vamos a ver la gloria de Dios en nuestras vidas. Dios bendiga tu vida y Dios te ayude en esta semana.
Muchas bendiciones, que el Señor sea contigo y será hasta el próximo domingo.